Hola, mi nombre es David Ochoa Soto y hoy les voy a explicar un ejercicio de equilibrio de cuerpo rígido. El ejercicio es el siguiente. Al bloque mostrado se le aplican dos fuerzas de 6 y 10 kilonewtons respectivamente. Para su soporte se deben poner tres cables, CE, CF y DB, y una articulación de bola y zócalo en A. Entonces vamos a ver. Esas son las dos fuerzas que nos dicen, 6 y 10 kilonewtons. Tenemos nuestro bloque y tenemos los tres cables, DB, CE y CF, y tenemos la articulación de bola y zócalo A. ¿Listo? Ahora bien, teniendo en cuenta la información anterior y lo que vimos en la gráfica, determine la fuerza en el cable BD, o sea, la fuerza que ejerce este cable. Las reacciones generadas en la articulación A, la tensión en los cables C y CF, y al haberlo calculado todo, vamos a cambiar la fuerza de 10 kilonewtons por una de 15 kilonewtons y vamos a ver cómo eso afecta las reacciones de la junta en A. ¿Listo? Entonces, teniendo esto, vamos a generar nuestra diagrama de cuerpo libre. Lo primero que hacemos es retirar los apoyos y cambiarlos por las fuerzas o reacciones que estos generan. Entonces, el apoyo de bola y zócalo genera tres fuerzas, una en cada eje, como lo vemos acá. Entonces, AX, AY y AZ. Los cables generan cargas axiales y solamente tensionan, es decir, siempre van a estar saliendo. Por eso aquí los tenemos, la tensión del cable DB, CE y CF. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, pasamos a esta parte de acá y lo que vamos a hacer en primera instancia es calcular un momento. Para eso yo he escogido calcular el momento que se genera en C. Entonces el momento es la multiplicación en cruz del vector posición por el vector fuerza. Y como la sumatoria de momentos en C tiene que ser igual a 0, vamos a utilizar esta sumatoria. Entonces, esta primera matriz corresponde al momento que genera este punto B sobre este punto A. Entonces tenemos el vector posición que vendría siendo menos 4 en I, 0 en J y 1.5 en K. Y las fuerzas que, como podemos ver, en X no hay nada, en Y no hay nada y en Z hay una fuerza, que es la tensión BD o DB, como vemos acá. Lo mismo se hace con los otros dos puntos, es decir, con el punto C y con el punto donde están estas dos fuerzas. Así obtenemos estas tres matrices. Ahora bien, teniendo las tres matrices que tienen el vector posición siempre y luego el vector fuerza, que es lo que nos dice la multiplicación producto cruz, entendemos que estos momentos van a generar unas sumatorias de momentos en X, en Y y en Z. Esas sumatorias respectivamente deben dar 0, porque si el momento en C es 0, la sumatoria de los momentos en X, en Y y en Z también debe dar 0. Entonces, para calcular la sumatoria de momentos en X, vamos a ver cuáles de estos son momentos en X. Para eso utilizamos una herramienta que ofrece el álgebra lineal, que es para encontrar ese producto cruz. Lo que nos dice es que para encontrar este vector Y, ¿cierto? Que sería el momento en X, tachamos la columna donde está el Y y tachamos la fila donde está Y. Multiplicamos este por este, que sería la diagonal principal, y le restamos la diagonal secundaria, que sería 0 por 1.5. Si nos vamos al álgebra, eso es sacar determinantes de estas matrices, 2 por 2. En este caso, eso es como el concepto técnico. Ahora, ya aplicándolo, vamos a ver. Entonces, tapamos esta primera columna y esta primera fila. 0, nada. Menos 0 por 1.5, nada. Vamos a la segunda matriz. Tapamos y tapamos. 3 por TCE, lo tenemos acá, menos 0 por 1.5, entonces no ponemos nada. Luego viene 3 por menos 10, eso nos da menos 30, menos 0 por 0, 0. De ahí despejamos TCE y tenemos que es 10 kilonewtons.
Ahora, para el momento en Y, tenemos, por ley de signos, aquí hay un más, acá hay un menos, acá hay un más. Entonces, lo que a mí me dé el momento en J, lo voy a multiplicar por un menos. Es decir, el momento en J sería tapar esta columna y esta fila. Multiplico menos 4 por T de B, menos 0.1.5. Entonces nos quedaría menos 4T de B. Pero como tenemos el condicional de la ley de signos, multiplicamos por menos y nos queda más. Lo mismo realizamos con las otras dos matrices y tenemos que la sumatoria de momentos en Y es 4T de B más 4TCE menos 1.5 TCF. En momentos en Z, aplicamos lo mismo y como en este caso tenemos un más, no hay que tener en cuenta el menos que tuvimos para la sumatoria de momentos en Y. De aquí podemos despejar TCF, que es igual a 6 kilonewtons. Ahora bien, reemplazando TCF y TCE, que ya los encontramos en la sumatoria de momentos en Y, que es nuestra ecuación 1, tenemos que TdB es igual a menos 7.75 kilonewtons. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué un cable tiene una carga negativa si un cable no puede comprimir? Más adelante vamos a ver por qué sucede eso. Ahora, para encontrar las componentes de A, vamos a utilizar la sumatoria de fuerzas. Porque si es un cuerpo en equilibrio, sus momentos deben dar 0 y sus fuerzas deben dar 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Según el diagrama de cuerpo libre, tenemos en X a X, a TCF y a la fuerza de 6 kilonewtons. 6 kilonewtons está positivo, lo ponemos positivos. Menos TCF, que ya lo encontramos más arriba, que es 6 kilonewtons, más AX igual a 0. Pero como estas dos se cancelan, vamos a tener que AX es igual a 0. Las fuerzas en Y, vamos al diagrama de cuerpo libre. Fuerzas en Y, nada más tenemos una, que es a Y. Por lo tanto, a Y es igual a 0. Y por último, las fuerzas en Z, tenemos que, acá dibujamos a Z hacia abajo, entonces ponemos menos AZ, más TCE, más TDB, TCE, menos 10, que son los 10 kilonewtons que tenemos acá. Ese AZ nos va a dar igual a menos 7,75 kilonewtons. Pero en este caso, esta bola, este elemento que se tiene en este punto A, sí puede generar esa fuerza hacia arriba. Es decir, que aquí sí podemos tomar ese 7,75 kilonewtons como positivo si suponemos que esa fuerza va hacia arriba. Por último, para completar lo que el ejercicio nos pide, aumentamos la fuerza de 10 kilonewtons a 15 kilonewtons. Y eso lo que nos va a cambiar es, TCE va a ser igual a 15 kilonewtons. Si despejamos acá, lo pueden comprobar. TdB es igual a menos 12,75 kilonewtons y AZ es igual a 12,75 kilonewtons hacia arriba, no como lo tenemos acá dibujado en el diagrama de cuerpo libre. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, respondemos a las preguntas. La fuerza en el cable BD es menos 7,75 kilonewtons. Las reacciones en la articulación A son AX0, AY0 y AZ es igual a 7,75 kilonewtons hacia arriba. La tensión en los cables CE y CF es para CE 10 kilonewtons y para CF 6 kilonewtons, apuntando hacia atrás. Por último, tendríamos que, si aumentamos esa fuerza de 10 kilonewtons, la única que va a variar es AZ. AX y AY se mantienen en 0 y AZ varían un 64,5%, que es la diferencia que hay entre ese 7,75 y el 12,75 que nos dio en el segundo caso. Por último, podemos concluir que, como vemos, el cable DB no está generando una tensión y como los cables no pueden comprimir, por eso la fuerza es negativa. ¿Pero a qué se debe esto? Se debe a que el apoyo en A está quitándole el trabajo a ese cable. Por lo tanto, eso es lo que nos está restringiendo que el cable genere ese esfuerzo. Y por eso es que la fuerza que nos da es negativa. Y la otra conclusión es que si modificamos la fuerza de 6 kilonewtons o la de 10, la reacción en A solamente se va a ver afectada la reacción a Z. La reacción a X y a Y siempre van a dar 0. Muchas gracias y eso es todo.